Buenos días, de manera formal, mi nombre es Artur Matos y el objetivo fundamental de grabar este video es ayudar a un conjunto de compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que están cursando la materia de estadística con la nueva modalidad virtual con una práctica que a continuación les voy a mostrar. Como pueden ver aquí, se encuentra la práctica y tenemos en primera instancia que de las informaciones dadas más abajo responda detalladamente cada una de las siguientes preguntas. Entonces, el primer mandato es identificar si las variables son cuantitativas o cualitativas. Para esto, vamos a dividir esta pregunta en dos grupos. Por un lado, las variables cualitativas y por otro, las variables cuantitativas. Entonces, para darle respuesta a esta, nos vamos a dirigir a la tabla de datos que nos proporcionan en la parte de abajo. Por un lado, tenemos a nivel educativo, peso medido en kilos, estatura en centímetros, la edad, si fuma o no fuma, la actividad física en casa, glucosa en la sangre, colesterol sérico, presión sistólica e índice ponderado estatural. Entonces, lo que nos piden arriba es clasificar las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que atender a los conceptos de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, como de seguro ya ustedes han escuchado, son las que responden a las características o cualidades de una persona, animal o cosa. Por otro lado, tenemos a las variables cuantitativas. Estas hacen uso de los números, a diferencia de las variables cualitativas, y se pueden establecer operaciones aritméticas con estas. Entonces, ya expuesto esto, vamos a pasar a identificar cuáles variables son cualitativas y cuáles variables son cuantitativas. Por ejemplo, aquí nos dicen que en primer lugar está el nivel educativo y más abajo vemos que para representar el nivel educativo en la tabla de datos han utilizado números del 1 al 6, pero presten atención a esto. El hecho de que hayan utilizado números para representar el nivel educativo en la tabla no quiere decir que sea una variable cuantitativa, porque por ejemplo, mira, aquí solo hay palabras como ninguno, primaria, intermedia, bachiller, nivel técnico e universitario. Eso nos dice que es una variable cualitativa, ya que responde a una cualidad. En segundo lugar tenemos el peso. El peso sí es una variable cuantitativa porque en el día a día utilizamos números para representar el peso. Al igual que la estatura es una variable cuantitativa porque utilizamos números para representar esta. La edad también es una variable cuantitativa. Ahora, la cantidad de personas que fuman o no fuman, ya eso es una cualidad, una variable cualitativa. Al igual que la actividad física en casa, es una variable cualitativa. La glucosa en la sangre ya cambia, es una variable cuantitativa, porque para determinar el número de glucosa en la sangre, el nivel de glucosa en la sangre, utilizamos números. Al igual que el colesterol sérico, presión sistólica e índice ponderado estatural. Estas últimas cuatro son variables cuantitativas: glucosa en la sangre, colesterol sérico, presión sistólica e índice ponderado estatural. Entonces lo que vamos es dirigirnos hacia arriba y aquí agrupar las variables cualitativas que ya le dije y las variables cuantitativas. Entonces tenemos como siguiente pregunta que cuáles de las cuantitativas son discretas. Para eso tenemos que atender que las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son las que pueden asumir un número contable de valores. Por ejemplo, el número de dedos que tenemos en la mano, la cantidad de jugadores de un equipo de básquetbol o de béisbol.
el número de hijos que tiene una familia, un padre o una madre, etcétera. Entonces, ya expuesto esto, nos vamos a ir a la parte de abajo. El nivel educativo no cumple con las características de las variables estadísticas cuantitativas discretas, porque ni siquiera es cuantitativa. El peso tampoco, la estatura tampoco, pero la edad sí. La edad cumple con la característica de discreta. Ahora seguimos. Fuma no, porque ni siquiera es cuantitativa, tampoco la actividad física. La glucosa en la sangre tampoco, porque tiende a variar. El colesterol sérico también tiende a variar, la presión sistólica también y el índice ponderado estatural. Entonces, la única variable estadística cuantitativa discreta es la edad. Entonces nos vamos aquí y ponemos la edad. Aquí dice qué variable discreta sería interesante medir en este estudio. Entonces ponemos la edad debido a que es la única variable discreta. Bien, me volé una pregunta aquí. ¿Cuáles de las cuantitativas son discretas? Aquí ponemos la edad debido a que es la única. Entonces, nos dice el siguiente mandato nos dice que nombre el gráfico apropiado para cada una de las variables de la base de datos. Las variables cualitativas, las variables según sean, tienen un gráfico específico para ellas que nos ayudan a tener una mejor vista, una mejor apreciación de los datos. Entonces, para el nivel educativo, debido a que es una variable cualitativa, utilizamos la gráfica de sectores o de torta. Para el peso, como es una variable cuantitativa, utilizamos los pictogramas. Para la estatura, histogramas. Para la edad, diagramas de barras. Para la fuma. Para determinar si una persona fuma o no fuma, debido a que es una variable cualitativa, utilizamos gráfico de columnas. Para la actividad física en casa, gráfico de barra, glucosa en la sangre, polígonos de frecuencia, colesterol sérico, histograma, presión sistólica, ojiva e índice ponderado estatural, gráfica de dispersión. Entonces, estas cuatro últimas son variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, yo también podría poner histograma en glucosa en la sangre. No, eso no causa ninguna alteración porque estos gráficos son exclusivamente para las variables cuantitativas. Entonces yo podía poner polígonos de frecuencia en colesterol sérico, si quisieran. Entonces, en la siguiente pregunta, nos dicen qué variables discretas sería interesante medir en este estudio. Entonces, como la edad que dijimos anteriormente es la única variable cuantitativa discreta, ponemos aquí la edad. La edad debido a que es la única variable cuantitativa discreta. Entonces aquí nos dicen que construya el gráfico de barra y de Pasteur para la variable de nivel educativo. Para eso nos dirigimos a la base de datos de abajo y vemos la variable en el nivel educativo. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Como está representado aquí, el 1 representa ninguno, el 2 primaria, el 3 intermedia, el 4 bachiller, el 5 nivel técnico y el 6 universitario. Entonces tienen que contar qué número pertenece a cada uno. Por ejemplo, quienes no tienen ningún nivel educativo, quienes pertenecen a primaria y quienes pertenecen a intermedia y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de 1, contar la cantidad de 2, contar la cantidad de 3
y así sucesivamente para hacer una tabla y luego sucesivamente hacer la gráfica de barras o de torta. Como ya yo hice ese cálculo, no tengo que contar de nuevo. Me dirijo a Excel y aquí veo que los que no tienen ningún nivel educativo son 14, los que están en primaria también son 14, intermedia 13, bachiller 6, nivel técnico 3 y universitario 0. Entonces, lo que yo voy a hacer con esto es, primeramente, graficar el gráfico de barra, valga la redundancia. Entonces, para esto, le doy espérense un momento, le doy a insertar, luego me voy a gráficos y selecciono el gráfico de barra que quiero. Como pueden ver aquí nos muestran el gráfico de barra. No, como vemos, los que no tienen ningún nivel educativo llegan hasta el 14, los que estamos en primaria también llegan al 14, intermedia, bachiller. Notan que hay una relación entre la tabla y el gráfico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ya sea en el cuaderno para luego tirarle foto, o si quieren también pueden hacerlo así en Excel. Entonces, ya hecho esto, le damos a copiar, copiar, y nos vamos a Word, y pegamos aquí. Primeramente, como nos piden el gráfico de barra, pegamos el gráfico de barra aquí. Gráfico de barra. Entonces lo siguiente que nos piden es el gráfico de pastel o de torta. Entonces nos vamos de nuevo a Excel. Borramos este gráfico de aquí que ya no lo necesitamos. Lo quitamos de aquí. Y insertamos el gráfico de torta. Nos vamos a los gráficos. Le damos ahí. Y aquí vemos el gráfico de torta. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, al igual que el gráfico de barra, ya sea en su cuaderno o por aquí mismo. Miren que pueden también adoptar diferentes diseños, por ejemplo en porcentaje, si lo quieren hacer en porcentaje. Ninguna, que es el azul, representa el 28% del gráfico. También primaria, como tienen la misma cantidad, 14 y 14, representa el 28% del gráfico. Si no quieren hacerla con por ciento, pueden dejarla así. Por ejemplo, así. Sería aceptable. Entonces le damos a copiar nuevamente. Y nos vamos a Word. Aquí pegamos debajo el gráfico de torta. Entonces ustedes tienen que ponerle aquí arriba gráfico de barras y aquí gráfico de torta. Entonces nos vamos al siguiente mandato. Dice aquí, prepara una distribución de frecuencia para la variable colesterol sérico que incluya un intervalo de clase de longitud 30, la frecuencia simple y relativa de la clase, frecuencia relativa acumulada y punto medio de la clase. También nos indica que usemos 130 como valor inicial. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos aquí a la tabla que nos proporcionan abajo y dirigirnos a la variable de colesterol sérico.
Entonces, él nos indica que utilicemos una longitud de 30 y que un valor inicial de 130. Entonces nosotros lo que tenemos que comenzar es con 130 y formar un conjunto de clases. Por ejemplo, la primera clase va a ir de 130 a 160 porque nos dice que aumentemos de 30 en 30. Entonces, 130 a 160. La segunda clase va a ir de 160 a 190. Entonces, como la primera clase de 130 a 160, nosotros aquí en la lista vamos a contar los números que están dentro de ese intervalo. Por ejemplo, de 130 a 160, déjame ver si aparece por aquí. 160, el 134 está dentro de la clase de 130 a 160. Pero esto es solo un ejemplo. Ahora yo me voy a dirigir a la tabla, que ya yo obtuve los valores y todo. Entonces, miren aquí como les indiqué. Nos dice que comencemos con 130 y aumentemos con de 30 en 30. Mira, 130, de 130 a 160, 160 a 190, 190 a 220, 220 a 250, 250 a 280 y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es determinar qué serie de elementos o de números están dentro de este intervalo. Como pueden ver aquí, dentro del 130 al 160 hay dos números. Del 160 al 190 hay 13. Del 190 al 220 hay 14. Entonces, estas son las clases. Y se dividen en clases porque sería demasiado tedioso, por ejemplo, poner número por número ahí. Tendríamos 50 filas. 50 filas aquí. Entonces, por eso la dividimos en clases. Ponemos la cantidad que hay en cada intervalo aquí en frecuencia, porque como ya saben, la frecuencia es el número de elementos que se repite en una serie de datos. Entonces, aquí la frecuencia relativa es el número que se repite dividido entre la cantidad de elementos que hay. Como hay 50 elementos, miren, 50 elementos, dividimos el número que se repite entre 50 y esto nos da como resultado 0.04, 0.26, 0.28, 0.26 y así sucesivamente. Entonces, esta sería la frecuencia relativa. Y la suma de la frecuencia relativa para comprobar que todo está bien siempre debe dar 1. Como pueden ver aquí, dio 1. Entonces, la frecuencia relativa acumulada se construye con la suma. ¿Y cómo así con la suma? Por ejemplo, aquí a los números tenemos que sumarle su antecesor. Por ejemplo, el 0.04 no tiene ningún antecesor, aunque no tiene ningún antecesor. Por eso lo pongo así mismo como 0.04. Entonces ya aquí el 0.26 le vamos a sumar el 0.04 y nos queda como resultado 0.3. Al 0.28 le vamos a sumar 0.26 y nos va a quedar 0.54. Al 0.26 también le vamos a sumar 0.28 y nos va a quedar como resultado 0.54. Y así sucesivamente. Al 0.14, 0.26 y nos va a quedar 0.4. Al 0.14 nos queda 0.14. Al 0.0 nos queda 0. Al 0.0 nos queda 0. Y al 0.020 nos queda 0.02. Entonces lo que nos pide, o lo que nos pide ahora, lo siguiente, es
que grafiquemos el histograma y polígono de frecuencia relativo acumulado, ojiva de dicha variable. Entonces, vamos a graficar el polígono de frecuencia y el histograma relativo acumulado, o sea, de esto que está aquí, de la frecuencia relativa acumulada de dicha variable. Entonces, si no han oído sobre el histograma es prácticamente igual que el gráfico de barra. Lo único diferente es que todas las barras están unidas y son un poco más amplias. Entonces, aquí como yo ya tengo esos datos insertados en Excel, nos vamos a Excel, borramos este círculo de aquí, cortar, seleccionamos los datos que tenemos, los seleccionamos y le damos a insertar. Como en primer lugar nos pide un histograma, construimos un histograma. Le doy aquí, luego me voy a diseño, para que tome la forma de un histograma, le doy aquí. Ver, histograma. Espérense que está fallando esto. Aquí. Ok. Como pueden ver, ya aquí tenemos el histograma. Entonces, le damos aquí para ponerle las líneas. Le damos a línea sólida y negro. Ok. Ya tenemos la línea dentro del histograma. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo, copiar aquí e irnos al Word para pegar. Pegamos y ya tenemos nuestro primer mandato, que es el histograma. Si ustedes quieren lo pueden hacer en su cuaderno, así mismo como está, y tirarle foto. Aquí vamos a ampliar un poco. Tenemos que ampliar para que se vea mejor, para que se vean mejor los datos. Aquí se pueden apreciar mejor los datos. Entonces este es el histograma. Ahora vamos a construir el polígono de frecuencia relativo acumulado. A ese tienen que ponerle como título histograma de la frecuencia relativa acumulada. Entonces nos vamos ahora a construir el polígono de frecuencia. Seleccionamos Excel, cortamos aquí, seleccionamos nuestros datos nuevamente, nos vamos a insertar y seleccionamos nuestro polígono de frecuencia, que en este caso sería este. Este es nuestro polígono de frecuencia, o podemos ponerle forma de una ojiva. En diseño, podemos cambiar el diseño. Pero se ve mejor así. Entonces le damos a copiar y luego pegamos en nuestro documento de Word. Pegamos aquí y a ese gráfico tienen que ponerle como título polígono de frecuencia relativa
acumulada. Entonces, ya eso sería todo. Como pueden ver aquí, ya toda la práctica está completa. Toda la práctica está completa. Verificando para ver si dejamos algo. No, definitivamente todo está completo. Entonces, muchas gracias por su atención. Si les fue de ayuda el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y dar like para más contenido. Hasta la próxima.